Buen día, buenos días. Hace algún tiempo que me duelen los dedos. Sí, porque tengo más de 50 años y ya sabéis aquello, ¿no? Si te levantas por la mañana después de los 50 y no te duele nada, es que estás muerto. O sea, así que los que tenemos más de 50, estoy seguro que estáis conmigo que algo duele siempre, ¿no? Y esta mañana, cuando hemos salido de casa, le digo a Lidia, pues, ¿sabes? Este dedo me duele un poco más de lo habitual. Pero mientras estábamos viendo los vídeos, me ha dolido el corazón. Porque, espero no emocionarme, porque ver a una parte del cuerpo de Cristo, una parte de nuestro cuerpo sufriendo de esta manera, debería removernos y debería hacernos levantar no solo la voz, sino el corazón delante del trono de la gracia, para que el Señor intervenga de alguna manera en la vida de nuestros hermanos. Sabemos que es muy difícil seguramente que estos regímenes políticos cambien su actitud. Es más probable que lo que están sufriendo ellos se extienda más por el mundo, ¿no? Pero su testimonio, su fortaleza, su fidelidad debería ser un ejemplo para nosotros, día a día. No debería pasar un día sin que no pensásemos que una parte del cuerpo, de nuestro cuerpo, está sufriendo, y ponerlo delante del Señor. La verdad es que decía Isaac que el texto que nos toca esta mañana tiene algo que ver con eso. Pues sí, tiene que ver con eso, porque el texto que me propuso Isaac para compartir con vosotros esta mañana es el que encontramos en Hechos capítulo 26. La semana pasada estabais en Atenas, ¿verdad? Estabais en Atenas, ¿no? César, ¿pones Atenas por ahí? ¿O lo puedo hacer yo? Ahí estamos. Vale, a partir de ahora yo, ¿no? Muy bien. Pues efectivamente, estabais en Atenas la semana pasada, con Pablo ahí, predicando en el Areópago, con toda libertad. Sí que es verdad que algunos de ellos, como comentabais, algunos no creyeron, algunos se burlaron, pero pasaron años. Después de esto, bueno, sí, lo acierto, ahí estamos. Después de esto, Pablo todavía hizo un tercer viaje. Bueno, tuvo que acabar aquel segundo viaje después de Atenas, hizo un tercer viaje, recorriendo prácticamente todos los lugares en los que había estado antes. Así que desde la semana pasada hasta hoy han pasado unos 15 años. Vosotros estáis igual, ¿eh? Estáis igual que estabais la semana pasada de guapos. Pero han pasado como 15 años, más o menos, quizá alguno más. Y cuando habían pasado esos 15 años, Pablo volvió a su Jerusalén, con la intención, bueno, él llevaba una ofrenda de las iglesias que había recogido por... Esto me parece que tiene una lucecita, ¿no? Sí, por ahí. Había recogido una ofrenda por todos estos lugares y llevaba esa ofrenda a Jerusalén, porque Jerusalén, la iglesia de Jerusalén lo estaba pasando mal económicamente. ¿El micro? ¿Qué hago? ¿Más cerca? Ah, vale. Me creía que me oíais igual. Ah, vale, gracias. Bueno, pues llevó esa ofrenda y entre las cosas que pasaron cuando él llegó a Jerusalén es que fue arrestado. Él llegó al templo, bueno, no voy a explicar toda la historia, que si no se me va el tiempo, ¿no? Seguramente muchos la conocéis y si no la leéis en los capítulos 21 hasta el 26 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Allí fue apresado, fue rescatado por los romanos para que no lo matasen allí los judíos en el mismo templo, pero los judíos no se conformaron con eso y entonces prepararon un plan para acabar con la vida de Pablo. Y esto llevó a los romanos, en este caso al tribuno Claudio Lisias, a llevarse a Pablo hasta Cesarea para salvarle la vida. Y allí lo dejó en Cesarea en manos de los gobernadores de Roma.
el primer gobernador con que se encontró... para allá, ¿no? Ahora no va, César. ¿Sí? No, así, ahí. Y ahí tuvo varios juicios, ¿no? Uno de ellos fue el que le juzgó, fue un tal Félix, que lo tuvo en la cárcel 2 años. O sea que si habían pasado 15, ahora estamos ya en 17. Lo tuvo en la cárcel 2 años porque, aunque no creía que había hecho nada malo, sabía que había venido con una ofrenda para la iglesia de Jerusalén y pensó, mira, déjatelo aquí en la cárcel porque a lo mejor para poderse liberar igual consigo que me dé algo del dinero que él trae. Así que, esperando recibir algún dinero, eso lo podéis leer, lo podéis leer ahí en el capítulo 24 de Hechos de los Apóstoles, esperando recibir algo, mantuvo a Pablo sin ninguna acusación firme durante 2 años en la cárcel. Hoy le llamaríamos prisión preventiva. Estuvo allí como 2 años en la cárcel. Pero este hombre, Félix, dejó de ser gobernador y vino otro gobernador, un gobernador que se llamaba Festo. Y, bueno, delante de Festo tuvo que sufrir otro juicio. Los judíos vinieron para volver a acusar, porque el objetivo de los judíos era acabar con Pablo. ¿Recordáis esta mañana? Hemos estado orando por la iglesia perseguida, pues Pablo ya llevaba 2 años sufriendo por su fe. Delante de Festo fue juzgado, pero viendo que las cosas se torcían y que no había manera de poder salir libre de aquella situación, Pablo hizo algo que algunos han criticado, otros no, pero lo que hizo fue, como os he puesto ahí, apeló a César. Esto significaba que Pablo dijo, ya no me conformo con el juicio que me podéis hacer aquí y quiero ser juzgado delante del emperador directamente. Era un privilegio que tenían los ciudadanos romanos. Así que Pablo apela a ser juzgado por César y el gobernador Festo se encuentra con un problema. ¿Cuál es el problema que se encuentra? Pues se encuentra con el problema de que cuando un preso era enviado a César para ser juzgado por él, había que justificar por qué ese hombre era enviado a ser juzgado por César. Y Festo no tenía nada contra Pablo para poderle justificar. Pero tuvo suerte, porque a todo eso vino un hombre que sí que conocía a los judíos y conocía las cosas cómo funcionaban por allí, que era alguien que había sido nombrado rey precisamente por el propio emperador. Había sido nombrado rey de la zona de Judea. Y este hombre se llamaba Agripa, era un descendiente de aquel Herodes que mató a los niños en Belén. Pues este era un descendiente de este hombre. Era un hombre que conocía la ley, conocía a los judíos, conocía a los profetas, y Festo lo cogió y le dijo, oye, mira, ven, por favor, porque tengo un problema con este hombre, que vino, me lo encontré aquí en la cárcel, y cuando lo he juzgado, yo no he encontrado nada digno de acusarle, ni de encarcelarle, ni nada, pero ha apelado a César, y ahora no sé qué hacer, no sé qué escribir. Y ahí estamos, en el capítulo 26. Esa apelación de Pablo a César nos ha permitido tener un capítulo en el que vamos a ver cómo Pablo defiende su fe delante de Agripa. Porque Agripa, cuando Festo le dice que necesita su consejo, le dice, bien, muy bien, pues voy a estar muy contento de poder escuchar a este hombre. Así que nos vamos al capítulo 26 de Hechos de los Apóstoles. Y vamos a leer, como acostumbro hacer con estos textos, lo vamos a leer a trozos, ¿vale? La primera parte que vamos a leer va a ser desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Dice el texto, entonces Agripa dijo a Pablo, la situación ahora, ¿cuál es? La situación es que ya por fin Pablo es llevado delante de Festo, delante de Agripa, y está allí delante del tribunal, también delante del concilio de los judíos, y allí se encuentra, ¿no? Entonces Agripa, que permitidme que diga, se creía que tenía el control de la situación, cuando en realidad el que tenía el control de la situación era Pablo, porque lo tenía del Señor, pero bueno, digamos que humanamente Agripa creía que tenía el control, entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo su mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa,
de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. De hecho, le estaba diciendo, no voy a ser corto, así que, yo espero no ser muy largo, pero tened paciencia conmigo. Entonces empezó a decir, mi vida, después de mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nosotros, a nuestros padres, soy llamado a juicio. ¿Ha pasado? No. No pasa. Si me haces el favor, César, porque yo sigo leyendo, decíamos, nos hemos quedado en el versículo 8, ¿no? Por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esa esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos y pregunta, ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y endurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Lo vamos a dejar aquí. El objetivo de esta serie de predicaciones sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, creo que siempre ha sido poder ver la manera en que los primeros cristianos presentaban el Evangelio y de qué manera los que llevaban tiempo en la fe o no llevaban tanto tiempo en la fe eran capaces de explicar el Evangelio, ¿no? Así que nos encontramos hoy delante de uno de esas muestras de cómo Pablo aprovecha para presentar su fe. La semana pasada veíais cómo lo hizo en libertad, en la ciudad de Atenas. Hoy vamos a ver cómo lo hizo encadenado en la ciudad de Cesarea, delante de los romanos y de los judíos. Hay tres partes importantes que me gustaría destacar de lo que Pablo hizo en su presentación del Evangelio. Lo primero que hizo fue tener mucha conciencia de quién le estaba escuchando. Sabía quién estaba delante de él. Sabía que estaba Agripa, sabía que estaban los judíos, sabía que estaba Festo. Así tenía diferentes visiones de lo que era aquella fe. Por un lado tenía a un hombre que conocía la ley y los profetas, Agripa. Por otra parte conocía estaban los judíos que tenían diferentes opiniones, porque habían fariseos y habían saduceos y tenían diferentes visiones de las escrituras. Y luego tenía a gente totalmente aséptica que ni le iba ni le venía, como podía ser el caso de Festo. Así que delante de ese auditorio, Pablo hace algo que a mí me parece genial, y es empezar a predicar de manera que quien estaba delante de él pudiese entender lo que estaba diciendo. Así que empezó a tender puentes para conectar lo que él iba a decir, su fe, la predicación del Evangelio, con el conocimiento de las personas que tenía allí delante. Utilizó esos puentes que hizo que tanto Agripa como los judíos, como Festo, pudiesen escuchar y pudiesen seguir su narración. Ahora Pablo estaba preso. Estaba encadenado. Pero recordad lo que él ha dicho, cómo se ha expresado él. Ha dicho que los judíos, que su vida, que lo que él había sido hasta aquel momento, era de todos conocida. Los judíos conocían perfectamente quién era él. De hecho, los judíos le habían dado autoridad para ir a maltratar a aquellos a los que ahora se unía para predicar el Evangelio.
Él era uno de los perseguidores. Por eso, permitidme el paréntesis, oramos por la iglesia perseguida y oramos por aquellos que los persiguen, porque el poder de Dios también puede llegar a ellos, como llegó a Pablo. Así que Pablo tiende estos puentes, ¿no? Vosotros sabéis quién soy, vosotros sabéis cómo he sido. Agripa, tú conoces la ley, tú sabes qué es lo que hay. Habló de que lo que estaban defendiendo los fariseos, concretamente los fariseos en este caso, porque él se presenta como tal, todos lo saben, él dice, todos lo saben, yo fui fariseo. Fui fariseo estricto. Y entonces añade, ¿se juzga entre nosotros que Dios puede resucitar a los muertos? Y ahí lanza ese puente que le une a lo que los fariseos mismos creían. Ellos estaban convencidos de que Dios podía resucitar. Ellos estaban convencidos de la vida después de la muerte. Por lo tanto, Pablo lanza ese mensaje que todos podían entender. Y explicó algo más. Cuando explica su testimonio, cuando explica su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, dice algo en este texto que no ha dicho en ningún otro de las exposiciones. Tenemos 3 exposiciones en el libro de los Hechos de Pablo cuando explica su testimonio, pero dice algo aquí que no dicen las otras. Y dice que el mensaje que le llegó en lengua hebrea. ¿Y sabéis lo que está diciendo con esto? Con esto está diciendo a su auditorio, lo que yo estoy predicando no es algo extraño, no es algo que esté fuera de nuestra nación, no es una religión extranjera, os estoy trayendo el mensaje que me llegó del mismo Dios que desde Moisés hasta hoy sigue presentándose a la humanidad. Así que lo primero que hizo Pablo fue tender puentes y enviar un mensaje que quien estaba delante de él podía entender perfectamente. Así que nos vamos al siguiente texto. Nos vamos al texto del versículo 12 hasta el versículo 22. Ocupado en esto, que esto era la persecución de de los seguidores de Jesús, de los discípulos de Jesús. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. De nuevo los puentes que le conectaban, que conectaban su mensaje con la palabra, con lo que Moisés y los profetas habían dicho. ¿Qué más hizo? Aparte de tender estos puentes, Pablo explicó su propia experiencia. Así que ya tenemos 2 elementos básicos de cómo presentar el Evangelio. Uno es presentar aquello o presentarlo de forma que quien tenemos delante pueda entender. Que no hablemos en un idioma particular, en un idioma que solo entendemos nosotros, sino que lleguemos con nuestro mensaje en un lenguaje que las personas puedan entender. Pero algo más, explicó cuál había sido su experiencia, porque contra la experiencia de uno mismo nadie puede decir nada.
Nadie puede negar lo que yo he encontrado, lo que yo he sentido, cómo ha sido mi vida, cómo ha sido mi evolución. Pues así que Pablo explica cómo fue su testimonio, y es esto que hemos leído hasta ahora, ¿no? Y les dice algo más, les dice, mirad, ¿sabéis qué pasa? Que no fui yo, que fue Dios quien irrumpió directamente en mi vida. Él dice, yo iba por el camino con un pensamiento, con una idea, y fue Dios el que se metió en medio de mi vida. Fue Él el que irrumpió y el que cambió toda mi trayectoria, el que cambió todo lo que yo tenía previsto para hacer. Así que, delante de una manifestación de Dios de esta manera, ¿qué podía hacer yo? ¿Cómo puedo actuar de otra manera? ¿Sabéis por qué iba hacia Damasco? Pablo, estoy parafraseando lo que quizá Pablo podía decir, ¿no? ¿Sabéis para qué iba a Damasco? Iba a Damasco porque creía que obedecía a Dios atacando a aquellos cristianos, atacando a aquellos seguidores de Jesús. Y ahora que es Dios mismo el que irrumpe en mi vida, solo me queda hacer una cosa, seguir obedeciendo. Y si antes creía que obedecía a Dios haciendo una cosa, y ahora tengo esta revelación clara de Dios irrumpiendo en mi propia vida, no puedo hacer otra cosa que predicar el Evangelio. Así que, fijaros cómo cambia la perspectiva, ¿no? Cómo cambia la vida, cómo cambia la visión de Pablo. El perseguidor ahora se convierte en alguien que predica el Evangelio y que está dispuesto a ser perseguido, como veremos un poquito más adelante. Cuando estamos convencidos de que ha sido Dios quien ha irrumpido en nuestra vida, cuando estamos convencidos de que ha sido Él el que ha hecho una obra transformadora en nosotros, no nos queda más remedio que explicar lo que ha pasado, que explicar cómo lo hemos vivido y cómo ha pasado eso. Quería seguir siendo, como os decía, obediente. De hecho, lo que Pablo está diciendo es, no os equivoquéis, no estoy intentando hacer proselitismo, no estoy intentando hacer que cada uno de vosotros cambie de religión. Lo que estoy intentando hacer es explicaros que ya desde el principio, lo que dijo Moisés y lo que dijeron los profetas, que lo único que intento hacer es haceros entender que el mensaje de Jesucristo, que el mensaje de su obra es lo que todos los profetas y desde Moisés ya se ha ido anunciando. Y además, una cosa más, no estoy aquí para pegaros el rollo, estoy aquí para enseñaros que hay amor por parte de quien comparte el Evangelio. No sé si todos los que estamos aquí hoy estamos convencidos de esto, no sé si todos hemos dado un paso de fe delante del Señor, pero si no es así, déjame decirte una cosa. Cuando alguien te habla del Evangelio, cuando alguien te habla de lo que Dios ha hecho por ti, cuando alguien te está explicando la muerte de Jesús y su mensaje para nosotros, no lo está haciendo para cumplir con su obligación, no lo está haciendo, y permitidme de nuevo la expresión, no lo está haciendo para pegarte el rollo, lo está haciendo porque te ama y porque quiere obedecer a Dios. Fijaros que Pablo escribió, años más tarde, escribiendo a los romanos les dijo, deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Lo que movía a Pablo a hacer todo esto era el amor que sentía hacia judíos y hacia gentiles. Había sido Dios quien había irrumpido en su vida y por lo tanto no podía hacer otra cosa. Así que si en tu vida has notado cómo Dios ha actuado, cómo Dios te ha cambiado, cómo Dios ha hecho un milagro de reestructuración en tu forma de vivir, pues te toca hacer lo que hacía Pablo. Nos toca hacer lo que hacía Pablo. Explicar el Evangelio tal como lo explicaba. Avanzamos. Versículos 23 al 26, ahora un trocito más corto. Él dice que lo que explicaba Moisés y explicaban los profetas era precisamente esto, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos
para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, cuando él está acabando ya su discurso, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Y Pablo contesta: «No estoy loco, oh excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón». Y volvemos a los puentes de relación. Hemos dicho antes que Festo era el que estaba allí, que no sabía de qué iba, porque este hombre no tenía relación con los judíos, no sabía nada, y después de aquel mensaje que oye, que ya había oído a solas y que ahora vuelve a oír, dice: esto no hay quien se lo trague. Pablo, estás loco. Pero fijaros cómo Pablo utiliza esto para enlazarlo con el mensaje a aquel a quien en estos momentos era su objetivo. Pero ¿os habéis dado cuenta dónde se rompe Festo? No sé si habéis seguido o si tenéis claro este texto que posiblemente habéis leído muchas veces. Festo se rompe o se altera cuando Pablo habla de la resurrección. Cuando Pablo habla de la resurrección de Jesús. Y os he dicho, no era la primera vez que le pasaba. De hecho, cuando Festo habla con Agripa para pedirle ayuda, en el capítulo anterior, podéis leer los últimos versículos del capítulo anterior, le dice a Agripa: no he encontrado nada digno de condenar a este hombre. Porque yo me creía, le dice Festo, le dice Agripa, yo me creía que me le iban a acusar de no sé qué. Y resulta de lo que lo acusan de que Pablo dice que un tal Jesús, que fue ajusticiado y que fue muerto, está vivo. Y ese es el problema. Le acusan de esto. Y ahora que Pablo vuelve a su mensaje y vuelve a decir: ya lo dijeron los profetas, ya lo dijo Moisés, Cristo resucitó. Es cuando Festo se vuelve a alterar. No sé si habéis pensado alguna vez por qué nuestros hermanos en Nigeria, en Corea, en China, en Afganistán, en otras partes del mundo, están dispuestos a morir, están dispuestos a sufrir. No es por la muerte de Jesús, es por la resurrección de Jesús. Es por la esperanza que la resurrección de Jesús genera en cada uno de nosotros. Es por esa esperanza que nos hace ver el poder de Dios levantando a Jesús de los muertos, que es el final de nuestra justificación. Jesús murió por nuestros pecados, escribía Pablo, murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Para que nosotros podamos mirar y entender que como Él resucitó, nosotros resucitaremos. Y para Festo esto era una locura, como lo es también para la sociedad en la que nosotros vivimos. Porque el problema de nuestra sociedad es que pueden creer en un Jesús social. Seguramente si habláis con personas, estarán de acuerdo en que Jesús fue una gran persona. Fue un hombre capaz de compartir la bondad, de estar por todas las personas, se acercaba a los más humildes, se acercaba a los más ricos, estaba cerca de todos. Pero cuando llegas a la resurrección, te encuentras con el verdadero problema. Porque si Jesús resucitó, Jesús es el Hijo de Dios. Y si Jesús es el Hijo de Dios, su mensaje no puede ser solamente oído. Tiene que ser oído, creído y obedecido. Y ese era el problema con que se encontraba Festo. Ese era el problema con que se encontraban los fariseos. Ese era el problema con que se encontraban los saduceos. Y ese es el problema con el que se encuentra nuestra sociedad hoy en día. Pablo defendió la racionalidad total del mensaje. Por eso dijo: yo sé que el rey sabe de qué estoy hablando, porque nada de lo que yo estoy explicando se ha hecho a escondidas.
Todo lo que yo he explicado es algo que es palpable, que es demostrable. Y esto que Pablo estaba explicando y que escribió en más de una ocasión después, sobre todo en la carta a los Corintios, en el capítulo 15, a pesar de eso, era algo que nosotros también debemos de tener bien claro, que el mensaje del Evangelio pasa por las enseñanzas de Jesús, pasa por el sacrificio de Jesús, pero alcanza hasta la resurrección de Jesús. Y debemos de estar convencidos de esto, porque esto fue lo que cambió realmente las vidas de aquellos que estaban siguiendo a Jesús. Le seguían durante más de 3 años, estuvieron a su lado, pero Jesús murió, fue crucificado y sus seguidores se escondieron. Se escondieron en una casa por miedo a ver qué es lo que podía pasar. Pero cuando ellos pudieron encontrarse con el Jesús resucitado, todo cambió. El cambio de aquellas personas fue extraordinario. Nosotros podemos abundar, deberíamos abundar, estudiar y reconvencernos continuamente de que el mensaje de la resurrección no es un mensaje inexplicable. El mensaje de la resurrección es el mensaje central de nuestra fe y es el mensaje que tiene que llegar hasta las personas. Y el Señor ha querido que nos quede bien claro que los argumentos para defender la resurrección de Cristo o para creer en la resurrección de Cristo no son tonterías, no son locura, son perfectamente demostrables. No me puedo extender ahora en este tema porque tenemos el tiempo limitado, aunque el reloj esté mal, pero ya no sé qué hora es. Pero es igual, no puedo extenderme en esto, pero sí que creo que hay algunas cosas que debemos de tener bien claras en nuestra mente. ¿Sabéis una cosa? Si yo no lo voy a preguntar, no vaya a ser que la cosa no salga bien, pero ¿sabéis quién fueron las primeras personas que se encontraron con Jesús resucitado? No, por eso no lo quería preguntar. Los guardias de la tumba. Los guardias de la tumba vieron todo lo que pasó, porque dice el Evangelio que cuando pasó esto, los guardias de la tumba se fueron a los sacerdotes, a los líderes, a decirles todo lo que había pasado. Así que fijaros, los primeros que supieron de la resurrección de Cristo fueron aquellos que no querían creer en la resurrección de Cristo. Qué bueno es el Señor. Pero aún así y todo no quisieron entender el Evangelio. Sí, luego vinieron las mujeres y vinieron todos aquellos que se pudieron encontrar con aquel hecho maravilloso. Pues la primera prueba de que Jesús resucitó fue el mismo informe de la guardia. El cuerpo nunca apareció, por lo tanto, pueden haber todas las teorías que queramos, pero el cuerpo de Jesús no apareció. Pablo dice que le vieron más de 500 personas y añade esa frase que a mí me parece extraordinaria, ¿no? De los cuales muchos todavía viven, como queriendo decir a aquellos a los que les envía el mensaje de ir y preguntar, si es que no os estoy diciendo nada que no podáis comprobar por vosotros mismos. El cuerpo no apareció, la guardia sabía lo que había pasado, más de 500 personas le pudieron ver en aquel momento, y lo que a mí me parece, ¿cómo se dice esto? Ya la certificación definitiva, ¿no? Lo que le pasa a nuestros hermanos. Aquellos cobardes, escondidos en una casa por miedo de los judíos, a partir de la resurrección de Cristo, estuvieron dispuestos a sufrir y a pagar con su vida por aquel mensaje. ¿Quién haría algo así? ¿Quién estaría dispuesto a pagar por una mentira? Si yo he robado el cuerpo de aquel hombre crucificado, ¿cómo me voy a dejar matar por esa mentira? Podría ser con los siguientes, pero todos los apóstoles murieron de forma violenta por explicar, por predicar y por defender la resurrección de Cristo. Pablo, el perseguidor, se encontró en su vida con un montón de situaciones que le hicieron sufrir. Fue apaleado,
fue encarcelado, fue torturado, él lo explica, ¿no? Creo que es en la carta a los Corintios, cuando dice todas las cosas por las que él ha pasado. ¿Quién hace eso por una mentira que conoce? Porque si no la conoces, ¿pero quién hace eso por una mentira? Mirad, hemos de convencernos, autoconvencernos y seguir profundizando en la realidad de la resurrección de Cristo. Porque si la resurrección es locura para unos, es salvación para otros. Porque si es locura para unos, es poder de renovación para otros. Y eso estaba al alcance del auditorio de Pablo, y está a nuestro alcance y al alcance de las personas que hay a nuestro alrededor. Me apunté aquí: Pedro fue crucificado, Esteban fue apedreado, Pablo fue decapitado. Y el texto que os decía está en 1 Corintios 11, 24 al 29, cuando Pablo explica cuál ha sido su andanza en la predicación del Evangelio. Y delante de esta situación, dice Pablo: no, Festo, no estoy loco. Todo lo que te estoy explicando son cosas que dijeron los profetas, que dijo Moisés, pero que es palpable porque ha sucedido en nuestro alrededor, ha sucedido en nuestro tiempo y con aquellas personas que pueden todavía hoy decirlo. Y lo que era el rechazo de Festo se convierte en una oportunidad para que Pablo continúe anunciando el Evangelio. Versículo 27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y ahora viene la interpelación. Decía que lo que es el rechazo de uno es el enfrentamiento de otro con la verdad y con el mensaje del Evangelio. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Fíjate, yo sé que crees, le dice, yo sé que crees. Era un hombre que estaba en su posición, pero que conocía las Escrituras y creía en las Escrituras. Yo sé que crees. Y entonces, bueno, este es uno de esos versículos súper conocidos, ¿no? Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Lo cual permite a Pablo poner ese broche final a su predicación. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Hemos hablado hasta aquí. Esto es la primera parte, lo que os queda todavía. No, voy a intentar ser rapidito en lo que me queda, Pero hasta aquí hemos llegado en la manera en que Pablo ha expresado el Evangelio, de la manera que lo ha expuesto, tendiendo puentes, explicando su propia experiencia y hablando, poniendo el sello en aquello que es la fe central, la resurrección de Cristo. Pero esto no se puede quedar así. Y cuando hay Evangelio siempre hay enfrentamiento con el Evangelio. No se puede escuchar la palabra de Dios y quedarse tal como uno estaba antes. Por lo tanto, Pablo enfrenta a Agripa con aquel mensaje que él le está dando. Y aunque seguramente la afirmación de Agripa es una afirmación sarcástica, la mayoría de los eruditos bíblicos interpretan que no se trató tanto como decir, uy, casi estoy ahí, sino se refiere más a un hecho sarcástico, ¿no? ¿Te crees, Pablo, que con este ratito que hemos estado hablando tú puedes convencerme? Quizá lo que has explicado es bueno para ti, pero bueno, fuese como fuese. Yo no lo puedo saber, pero fuese como fuese, lo cierto es que Pablo utiliza aquella frase: por poco me persuades a ser cristiano. Y la pregunta que viene ahora y que deberíamos hacernos todos, y que deberíamos hacernos en aquellos casos en los que presentamos el Evangelio es: ¿qué le faltó a Agripa? ¿Cuál fue el poco o el mucho, según Pablo, que le faltó a Agripa para poder entender el Evangelio? Y la verdad es que cuando pensamos un poquito profundamente en el texto, nos damos cuenta que Agripa no estaba cerca del Evangelio. No fue por poco. La verdad es que Agripa, como cualquier persona a la que presentamos el Evangelio, hasta el momento en que decide, muchas gracias, hasta el momento en que decide entregar su vida a Cristo, no está cerca.
porque hay muchas cosas que cambiar en la vida. Pablo lo había explicado sutilmente en su mensaje, sutilmente había explicado a qué se refería, qué es lo que le faltaba a Agripa. Deberíamos volver al versículo 20, que yo no lo tengo ahora justo delante, pero lo busco en un momentito. Deberíamos volver al versículo 20 en el que dice, y aquí vamos a ver lo que le faltó a Agripa. Yo anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra y a los gentiles, primero, que se arrepintiesen. Segundo, que se convirtiesen. Tercero, que hiciesen obras dignas de arrepentimiento. Agripa, eso es lo que te falta. Y si tú no has dado un paso de fe todavía, hoy, aquí, eso es lo que te falta. Te falta arrepentirte, convertirte y hacer obras dignas de arrepentimiento. ¿Arrepentirte de qué? Pues arrepentirte como le faltaba, como le pasaba a Agripa, arrepentirse de una vida vivida de espaldas a Dios. Y Agripa era alguien que conocía, ¿eh? ¿Sabes? Yo sé que crees en los profetas, yo sé que crees en esto, pero Agripa te falta arrepentimiento. Arrepentimiento de vivir como tú crees que debes vivir, como tú quieres vivir, no como tú crees, sino como tú quieres vivir, sin importarte que eso es andar de espaldas a lo que Dios quiere. Agripa, vivía con Berenice, que era la que estaba aquí también en el juicio. Berenice era su hermana. Y dicen los escritores, los historiadores, que Berenice, después de haber tenido varias relaciones con diferentes reyes o con diferentes personas de importancia, finalmente vivió con su hermano de una manera incestuosa durante mucho tiempo. Luego al final tuvo otras relaciones con otros gobernadores romanos. De hecho, Pablo le está diciendo, mira, tú crees en los profetas, pero te falta cambiar tu vida. Te falta arrepentirte de cómo es tu vida y dar un vuelco a ella. Pero arrepentirse no es tener remordimientos solamente, porque el remordimiento es aquello que se produce cuando sabemos que hemos hecho algo más y se queda ahí. Me sabe mal haberlo hecho. Arrepentimiento significa tener remordimiento por lo que has hecho, pero tomar una decisión de cambio en tu vida que te lleve en otra dirección. Agripa, necesitas arrepentirte. Y cuando te arrepientas, entonces serás capaz de creer en Jesucristo. Serás capaz de entender que su mensaje es un mensaje que te habla de una forma de vida, que te habla de tu propia situación, que te habla del paso que tienes que dar y que te habla de cuál es el objetivo y el diseño de Dios para la vida. Y te enseña, además, que necesitas dar un paso que te lleve a aceptar su mensaje. Y sabéis, el mensaje de Jesús es un mensaje de amor y es un mensaje de denuncia. Es un mensaje que denuncia cómo es la vida de las personas. A casi todas las personas con las que Jesús se enfrentó, a muchas de ellas les dijo, vete y no peques más. Cambia tu vida. Sé diferente. Hace años, bastantes ya, como 15 o 16, había una consellera en la Generalitat, una consellera de Justicia que se llamaba Montserrat Tura, quizá algunos los más, iba a decir antiguos, es igual. Bueno, quizá algunos recordáis, Montserrat Tura. Montserrat Tura, en cierta ocasión, cuando era consellera, lo que sería ministra de Justicia, dijo algo así. Dijo, quien no cumple la ley sabe que de ser descubierto deberá pagar. ¿Verdad que eso lo entendemos perfectamente en el ámbito social? Si vas con exceso de velocidad y te pillan, si no te pillan, te juegas la vida solo. Pero si te pillan, además pagas una multa y los puntos que te quiten. Y eso añadido a cualquier otro delito. Si infringes la ley y te pillan, vas a pagar. Pues el mensaje de Jesús dice eso, ¿eh? El mensaje de Jesús, cuando dice vete y no peques más, está diciendo, si infringes la ley de Dios y no te arrepientes y no cambias de vida, vas a pagar.
Así que a Agripa le faltó arrepentirse en el sentido de cambio de vida, en el sentido de entender que el mensaje de Jesús era un mensaje que le hablaba de su propia situación, y debía arrepentirse también de una cosa muy importante, de no hacer suya la gracia de Dios. Porque de la misma forma que decimos que cuando pecamos debemos pagar por nuestro pecado, también es verdad que la gracia de Dios se manifiesta para todos nosotros para que podamos encontrar la vida eterna, para que podamos encontrar la salvación. Porque Dios, sabiendo cómo somos, pagó para que nosotros pudiésemos tener la vida. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a Agripa. Arrepiéntete, encuéntrate con Dios, obedécele y encontrarás su gracia para tu propia vida. Lo segundo que decía Pablo es: les prediqué que se arrepintiesen y les prediqué que se convirtiesen, porque es necesario dar ese cambio de fidelidad en nuestra vida que nos haga depositar nuestra fe en Jesús. Esa fe que nos acerca a la salvación, esa fe que es un don que también llega del cielo y que nos ayuda a poder vivir en la seguridad de que lo que Dios ha dicho en cuanto a nuestra salvación es verdad. Es necesario, Agripa, que no solamente te arrepientas, sino que te conviertas para aceptar el mensaje de la salvación de Dios. Creer en las palabras de Jesús es aceptar también que la cruz sirvió para que nuestro pecado fuese cubierto por la sangre de Cristo. Y por supuesto, confesarle. Para acabar diciendo en su mensaje de Pablo: arrepiéntete, conviértete y haz obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué significa? Cambia de prioridades en tu vida. Si en tu vida las prioridades son la diversión, si en tu vida las prioridades es el éxito, si en tu vida las prioridades son las relaciones, cambia de prioridades, porque tu prioridad tiene que estar en Cristo, en su mensaje, en entender que eres pecador y que necesitas salvación. Pablo acaba con su exposición delante de Agripa diciéndole: ¿sabes lo que hice? Primero pregunté: ¿quién eres, Señor? Y después pregunté: ¿qué quieres que haga? Esas fueron las preguntas claves en la vida de Pablo. ¿Qué quieres que haga? Cuando nos encontramos con Dios, porque Dios irrumpe en nuestra vida, solo cabe esa pregunta: ¿qué quieres que haga? Y Dios contesta. Cuando nosotros preguntamos sinceramente, Dios contesta. Quiero que te rindas, quiero que te arrepientas, quiero que te conviertas y quiero que tus prioridades en la vida sean otras. Pablo responde al final en su exposición: ¿sabes, rey Agripa? Yo no fui rebelde. Y eso es lo que Dios pide de nosotros. Por un lado, que expresemos el Evangelio como lo expresaba Pablo, como él lo llegó a presentar. Por otra parte, que ni tú ni yo, ante el mensaje de la palabra de Dios, ante su llamamiento, no nos presentemos ante él con rebeldía. El mensaje eficaz se presenta de una manera llana, de una manera clara, tendiendo puentes para que las personas que están a nuestro alrededor nos entiendan, explicando nuestra experiencia personal y explicando el Evangelio completo, la muerte y la resurrección de Cristo. Y la segunda gran conclusión que obtenemos del mensaje, de esta defensa de Pablo delante de Agripa, es más dura, es que las oportunidades pasan. Y Agripa perdió la suya. Agripa perdió la oportunidad de ese casi que él dijo. Perdió la oportunidad de encontrarse con Cristo. Porque estar casi dispuesto a aceptar el cristianismo, estar casi dispuesto a entregar la vida a Dios, es decir no a Dios. Cualquier cosa que no sea rendirse totalmente a la palabra del Señor es decir que no. Así que hoy es un momento clave, seguramente para la vida de muchos, quizá para alguno de los que estamos aquí. Entender que el mensaje de Jesús tiene una profundidad de cambio de vida y que lo que para unos es locura, como lo era para Festo,
Para otros puede ser el acceso a la luz y a la vida eterna en la salvación del Señor. Que Él nos bendiga y nos ayude a responder tal como Él quiere a su llamado. Amén.